Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy Carlos Muñoz Acosta, tu servidor y acompañante durante este viaje bíblico en donde tu vida nunca será igual. Le quiero recordar que nosotros cada programa tenemos una oferta, un regalo que queremos hacerle llegar a usted, y el regalo de este estudio se titula El Poder de la Palabra. Aquí en pantalla usted podrá ver cómo puede conseguir ese recurso completamente gratis, para descargarlo y en diferentes maneras. Así que por favor, aproveche estos regalos que queremos que usted tenga para ayudar a enriquecer su vida espiritual. Si usted está escuchando por la radio, al final del programa tendremos más información cómo usted podrá conseguir este recurso. Entonces, familia, hemos estado estudiando el santuario, ¿verdad? Ese instrumento, ese currículo, esa escuela que Dios está desarrollando, que Dios está explicando, que Dios está desglosando, que Dios está manifestando el plan de salvación, el plan de reconciliación, ¿verdad? El santuario es esa escuela donde Dios nos enseña cómo es que Dios está obrando para reconciliarnos con Él. Vimos en Apocalipsis 1, por ejemplo, Cristo entre medio de los 7 candeleros. ¿Los 7 candeleros en dónde se encuentran? Se encuentran efectivamente en el lugar santo del santuario, ¿verdad? Y efectivamente también Apocalipsis contempla a Cristo en el lugar santísimo. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, ¿verdad? Ahí está, el santuario en el cielo. ¿Y qué fue lo que Juan vio en el santuario en el cielo? El arca de su pacto se veía en el templo. Efectivamente, hermanos y hermanas, entonces vemos en esta visión, ¿verdad?, que está en pantalla, vemos que el sumo sacerdote en el día de expiación entraba al lugar santísimo. Había diferentes aspectos y por eso vamos a ver ahora las fiestas que regulaban los servicios y cuándo y cómo se llevaban a cabo. El sumo sacerdote en el día de expiación, que era una de las fiestas ceremoniales, entraba al lugar santísimo. Aquí en Apocalipsis capítulo 11 nos está diciendo que ahí se abrió el templo en el cielo y Juan vio el arca del pacto, lo que indica, lo que está inferido es que entonces Cristo ha pasado a esta última fase de su obra como sumo sacerdote, ¿verdad?, para hacer la obra de reconciliación en el libro de Apocalipsis, en esta cuarta visión. Y eso entonces nos lleva a mirar las 7 fiestas. Habíamos hecho una introducción, vamos hoy a hablar un poquito más sobre estas 7 fiestas ceremoniales que usted encuentra en Levítico capítulo 23. Estas 7 fiestas lo que hacían, como ya mencioné, regulaban los servicios del santuario, los diferentes aspectos de la obra en el cual los sacerdotes llevaban a cabo la obra de reconciliación, de expiación. Y estas 7 fiestas ceremoniales entonces están directamente relacionadas con el santuario. La primera era la Pascua, que caía el 14 de Nisán. Recuerden, 14 de Nisán, Nisán es el mes, 14 es el día. Este se celebraba cuando Dios liberó a Israel de Egipto y por medio de la Pascua. Y entonces esta fiesta quedó sembrada, la fiesta de la Pascua. Luego tenemos el 15 de Nisán, que es el día después, los panes sin levadura, que era cuando ellos comieron entonces los panes sin levadura como un recordatorio en este contexto. Y claro, también así como la Pascua, los panes también se representan a Cristo. Luego tenemos la primicia, que sería el 16 de Nisán. Así que noten qué interesante. 14 de Nisán, primer Pascua. 15 de Nisán, panes sin levadura. 16 de Nisán, las primicias. 3 días corridos. Luego venía a las 7 semanas, 49 días, venía la fiesta de la siega o la fiesta de las 7 semanas.
Luego la quinta fiesta era la fiesta de las trompetas. Por 10 días sonaban trompetas y concluía esa fiesta con la fiesta del día de expiación, el día de reconciliación en ese contexto. Y la última de las 7 fiestas era la fiesta de los tabernáculos. Ahora, como ya le expliqué y como estamos viendo, todo lo que está en el santuario terrenal tiene una aplicación profética. Todo lo que está en el santuario terrenal, entonces, tiene alguna representación, es un tipo, una maqueta, ¿verdad? Un símbolo de cómo es que Cristo va a reconciliar a la humanidad. Entonces, este calendario del tabernáculo, vamos a ver que verdaderamente es un calendario profético. Primera fiesta, las 7 fiestas proféticas, el calendario profético de Cristo para reconciliar a la humanidad con Dios. La primera fiesta, ¿cuál era? La Pascua. ¿Qué representa la Pascua? La muerte de Cristo, que murió el día de preparación, dice la Biblia, lo que conoceremos como hoy en nuestro calendario como el viernes, ¿verdad? Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura, el 15 de Nisan, el día después, que representa ¿qué? La carne de Cristo que no vio corrupción en la tumba. Recuerden que cuando Dios le dio maná al pueblo, Dios le dijo, cuando recojas maná, no recojas doble porción, porque la doble porción o lo que tú recojas, lo que sobre, se va a podrir, le decía Dios. Tenía que ver esto con temperancia, tenía que ver esto con fidelidad y con obediencia, ¿verdad? Y con que cada día recibimos el pan de vida. Dios le decía, no agarren más porque se va a podrir. Pero el viernes o el día de preparación, ¿verdad? Según el calendario, era el día en el que tenían que recoger doble. ¿Por qué razón? Porque en el día de reposo, en el sábado, ellos no cocinaban. Así que preparaban el doble el día de preparación para que entonces el sábado poder entonces tener ese alimento. Pero no se podría, no se agusanaba el maná si se guardaba solamente para ese día. ¿Qué representa eso? Bueno, el pan representa a Cristo. Él es el pan de vida, ¿verdad? Que viene del cielo. Él es el maná. Y como no se corrompía el maná, asimismo el cuerpo de Cristo cuando muere en la tumba, ese día no vio corrupción. Lindo, precioso. Y así está contemplado en la profecía en Salmo 22 y también en el libro de Hechos. Noten, después viene el 16 de Nisan. Así que el 15 de Nisan, Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Luego es puesto en la tumba. El sábado está ¿cómo? Está descansando en la tumba. Y luego viene el 16 de Nisan, el tercer día. ¿Qué ocurre? Las primicias, o que representa la resurrección. Cristo resucita. La Biblia dice que también resucitaron 500 personas con él, ¿verdad? Para ir a dar las buenas nuevas. Y esos también ascendieron al cielo con él. Vamos a estudiar eso un poco más adelante. Y eso representa la resurrección o el primer día de la semana. En el cristianismo se celebra ese domingo de resurrección como la resurrección de Cristo Jesús. Ahí están las 3 fiestas primeras. Luego, ¿qué ocurrió según el calendario? Bueno, en el santuario terrenal, luego tenían ¿qué cosa? La fiesta de la siega o las 7 semanas. Proféticamente, ¿qué representa eso? El Pentecostés. 50 días después, ¿verdad? 50 días entonces cae y desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la iglesia primitiva entonces agarra con la fuerza y el poder del bautismo del Espíritu Santo a ir y pregonar el evangelio al mundo y llevar las buenas nuevas de salvación al mundo, del plan de salvación, de reconciliación en Cristo Jesús. Interesante, vamos a ver más adelante cuando estudiemos que así como hubo una lluvia temprana con la iglesia primitiva, así también con la iglesia final, con la última etapa de la iglesia, también habrá una lluvia tardía para concluir. La lluvia temprana para iniciar, ¿verdad?, la predicación, la testificación del evangelio eterno en Cristo Jesús. Y la lluvia tardía va a concluir o terminar o culminar la obra antes de que Cristo. Lluvia temprana, Cristo ascendió. Lluvia tardía, Cristo regresa. Fascinante. Vamos a ver eso un poco más adelante. Luego tenemos en las fiestas, ¿qué tenemos? La fiesta de las trompetas, ¿verdad? Por 10 días sonaban las trompetas. Efectivamente, pregunta, ¿tenemos trompetas en Apocalipsis? Sí, Apocalipsis capítulo 8 del 11 nos habla de las 7 trompetas. ¿Y qué ocurre? Esas 7 trompetas, paralelas a las 7 iglesias y a los 7 sellos, como habíamos hablado anteriormente, representa ese periodo de tiempo desde la ascensión de Cristo y el inicio de la iglesia cristiana hasta ¿qué cosa? Hasta el final y que concluye la historia de este mundo. Así que las 7 trompetas, esa historia profética que ocurrió durante ese periodo de tiempo,
Y noten algo interesante, ¿con qué concluye? Efectivamente, hermano y hermana, concluye con el día de expiación, el gran día del juicio, que era cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, ¿verdad? El día de la reconciliación. Lo que enseña y dice entonces es que Cristo, ¿qué hace? Cristo entra al lugar santísimo, no en el santuario terrenal, vimos aquí, sino en el santuario celestial. Y la última de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, quiero que veamos el cumplimiento profético de la fiesta de los tabernáculos. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, quiero mostrarle el cumplimiento profético de la fiesta de los tabernáculos. Cada una de estas fiestas, hermanos y hermanas, tiene un cumplimiento profético. Es un calendario profético donde Dios nos está mostrando cómo en Cristo, ¿verdad? Cuando los momentos marcadores específicos en la historia de cómo Cristo está salvando, reconciliando la humanidad. Apocalipsis capítulo 21, noten lo que dice aquí. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. La fiesta de los tabernáculos se ha cumplido. El tabernáculo de Dios con los hombres y la humanidad. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué buenas nuevas, hermano y hermana. La fiesta de los tabernáculos representa cuando Dios destruya, elimine el pecado, la maldad del enemigo. Cuando la tierra sea purificada y Dios haga un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo no sé usted, pero ese sonido de la tierra nueva me da gozo en mi corazón. Que Dios va a hacer una tierra nueva. No esta tierra donde hay sufrimiento, muerte, maldad, enfermedad, violencia, guerra, suicidios. No. Hermano y hermana, Dios va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Y la fiesta de los tabernáculos marca ese comienzo de esa eternidad donde el pecado ha sido eliminado. ¿Y cómo lo sabemos? Noten, uno de mis versículos favoritos, el versículo número 4, dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni cáncer, ni violencia, ni guerras, ni asesinatos, porque las primeras cosas han pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Gloria a Dios. Las promesas de Dios son confiables, las promesas de Dios son veraces, las promesas de Dios siempre se cumplen y Dios promete en un futuro que Dios va a tener una tierra nueva y un cielo nuevo. Y el santuario, en las 7 fiestas que son, ese calendario profético y la última fiesta de los tabernáculos confirma que esa promesa se va a cumplir. Ahora, miramos el santuario, hermano y hermana, ¿y qué vemos? Vemos que el santuario está señalando a Cristo en todos sus aspectos. Primero tenemos que Cristo es la puerta. Cristo es la puerta para entrar, para volver a estar en la presencia de Dios. Cristo es el camino. El santuario nos explica los procesos y los pasos para poder regresar a la presencia de Dios. Cristo es el Cordero. Cristo es el agua de vida. Cristo es la resurrección. Cristo es el pan de vida, los panes del lugar santo. Cristo es el intercesor, ¿verdad? El altar de incienso. Cristo es la luz del mundo. Cristo es en el lugar santísimo nuestro sumo sacerdote, hermanos y hermanas. Cristo es también un perfecto reflejo de la ley de Dios, de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Todo el santuario señala y apunta a Cristo. Y el santuario dividido en 3 partes habla de las 3 fases del ministerio de Cristo para reconciliarnos también. La primera fase como Cordero, la segunda fase como sumo sacerdote y la tercera fase como Rey de Reyes y Señor de Señores cuando regresa para terminar y acabar con este mundo. Y cuando miramos, hermanos y hermanas, el patio que representa el altar de sacrificio, ya habíamos hablado, representa ¿qué cosa? La muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El candelero, el lavacro que representa, el lavacro representa la resurrección de Jesucristo. Pero luego, ¿qué ocurre? Luego que Cristo resucita, está 40 días con sus discípulos, luego asciende. Vamos a estudiar una profecía fascinante muy pronto en cuanto a esas fechas proféticas y la obra de Cristo en ese contexto, ¿verdad? Esa primera fase de Cristo es para pagar por la penalidad por el pecado, que es la muerte eterna. Cristo pagó
por nuestros pecados. Cristo pagó la muerte eterna para que usted y yo no tengamos que sufrirla, para que usted y yo podamos disfrutar de su vida, ¿verdad? Aquel que tiene una vida perfecta, que no tenía pecado, toma nuestros pecados para ofrecernos su vida perfecta, para ofrecernos nuestra entrada de regreso, nuestra reconciliación con el Padre. Y por medio de la obra de sumo sacerdote, es la segunda fase, Cristo entonces va a impartir su misma vida, su poder, su justicia a su iglesia para que su iglesia pueda vivir vidas victoriosas aquí en la tierra, para que podamos vencer a la tentación, al pecado, a Satanás. Y yo digo, gloria a Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo regresar a los brazos de Dios? ¿Cómo puedo regresar a los brazos de mi Padre Celestial? Hermano y hermana, lo único que tiene que hacer es mirar el santuario. El santuario explica, desglosa, detalla cada paso, cada proceso por el cual regresamos a la presencia de Dios. Y por eso Cristo, si recuerdan en Mateo capítulo 14, Cristo dice, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 24. Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. Y tú te preguntas, ¿y sígueme a dónde? ¿A dónde quiere el Señor que lo sigamos? ¿Verdad? Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, noten lo que dice. Cristo dice, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde, Señor? ¿A dónde tú quieres que te sigamos? ¿Quieres que te sigamos al supermercado? ¿Quieres que te sigamos a alguna parte? Noten, Juan capítulo 14, tengan su palabra y noten lo que dice el versículo número 4. Dice así, y sabes a dónde voy y sabes el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y noten lo que dice Jesucristo. 14:6. Jesús le dijo, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino ¿cómo? Por mí. Noten, Cristo dice ¿qué cosa? Yo soy el camino. ¿El camino a dónde? El camino para regresar a la presencia del Padre. Y pregunta, ¿en dónde en el santuario se encuentra la presencia del Padre? ¿En dónde está el Padre? Está en donde es representado en el arca del pacto, que es el trono de Dios, y en este contexto está en el lugar santísimo. Así que en el santuario, Cristo nos está mostrando el camino, ¿verdad? Desde que venimos desde afuera, desde el mundo, ¿verdad? Pasamos al campamento, luego pasamos a la cruz, ¿verdad? En la resurrección, Cristo nos está reconciliando hasta regresar a la presencia del Padre. Ahí es donde Él nos quiere llevar para que pueda haber restauración total. Noten cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese es el plan de salvación, restaurar a la humanidad nuevamente en la presencia de Dios. Y Cristo es lo que está haciendo, purificando y limpiando su iglesia, preparando a su iglesia para encontrarse y morar en su presencia, hermana. Por eso, hermano y hermana, cuando decimos que la cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Mucha gente piensa que la cruz es donde se lleva a cabo exactamente toda la reconciliación. Y ciertamente la cruz es la base, es la puerta, es el fundamento. Pero la cruz es apenas el comienzo del proceso de esa reconciliación. ¿Cómo lo sabemos? Porque el santuario así lo explica. La cruz es el altar de sacrificio, es apenas el comienzo. Claro, es la fuerza, es el poder de la muerte de Cristo Jesús, de su entrega, de su amor para por nosotros, para reconciliarnos. Pero hermano y hermana, cuando usted estudia el santuario, usted ve el santuario, usted se da cuenta que cada paso muestra, ¿verdad?, cómo traernos y regresarnos a la presencia del Padre. Y la cruz del Calvario, como ya hemos hablado propiamente, es ese pilar, ese fundamento. Así que gloria a Dios por eso. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué yo no había escuchado sobre esto anteriormente? ¿Por qué yo nunca había escuchado? Quizás usted está ahí escuchando, viendo y usted dice, a mí nunca me habían explicado nada de esto de lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Le voy a dar la respuesta bíblica. Apocalipsis 13:6 dice que la bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Noten, hermanos y hermanas, que la bestia de Apocalipsis, ¿qué hace? Ataca el santuario, el tabernáculo, el plan de salvación. La bestia no quiere que nadie sepa cuál es el proceso completo de reconciliación. La bestia, vamos a ver, este reino que se levanta, ¿verdad?, es la que impide que el mundo pueda conocer y entender este plan de salvación. Pero gloria a Dios, Señor, por el Señor que nos da su palabra, nos da en su explicación, nos da en el santuario la explicación y el proceso. Aquí no vamos a hacer las cosas a media, aquí vamos a explicar todo el proceso como está enseñado, como está detallado, como está explicado
en el santuario. Y el libro de Apocalipsis es puro santuario en ese contexto. Y que vemos que no importa lo que haga la bestia, Cristo es el campeón, Cristo es el héroe, Cristo es el vencedor del libro de Apocalipsis, y por eso Satanás no quiere que estudiemos el libro de Apocalipsis. Por eso Satanás no quiere que usted abra el libro de Apocalipsis, que usted le tenga miedo. En primer tema desglosamos y rompimos con alguno de esas ideas preconcebidas del Apocalipsis. Cristo es el campeón y está diciendo: yo vengo aquí para cuidar, para salvar, para sostener a mi esposa, a mi iglesia, ¿verdad? En medio, y eventualmente para traerlas nuevamente a la presencia del Padre. Así que el enemigo odia el libro de Apocalipsis, el enemigo odia que estudiemos las profecías. Pero en esas 7 visiones de Apocalipsis nos habla y nos contempla sobre el cierre de la gracia, el fin del tiempo de gracia para la humanidad, cuando Dios le va a poner fin. Ahora mismo vivimos en un tiempo de gracia, en un tiempo de probatoria que Dios le ha dado a la humanidad para aceptar, para recibir con gozo ese regalo de vida eterna en Cristo Jesús, de perdón, de ese regalo de reconciliación. Pero va a haber un cierre de gracia. Noten, vayan conmigo por favor en esta visión. Esta es la 5ª visión que aparece en Apocalipsis. Apocalipsis, vayan conmigo por favor. Apocalipsis capítulo número 15. Vayan conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 15. Y noten lo que va a acontecer en Apocalipsis capítulo 15. Noten lo que dice en el versículo número 5. Esta es la quinta visión del libro de Apocalipsis. Dice así: después de estas cosas miré, y aquí fue abierta en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Dónde? En el cielo. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandecientes y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas postreras. Noten nuevamente cómo el santuario está representado en cuanto al templo y el santuario, el fin del servicio que se está dando. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Noten ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 16. Y oí una gran voz del cielo que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente, escuchen bien lo que dice aquí, sobre los hombres que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Espérate un momento. Entonces, aquí está el concepto de la marca y el sello de Dios, ¿verdad? El sello de Dios y la marca. En Apocalipsis 15 nos habla del fin del tiempo de gracia, en donde concluye la gracia, termina la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. ¿Y qué empiezan a caer? Empiezan a caer las plagas. ¿Sobre quiénes? Sobre los que tienen la marca de la bestia. Vamos a ver un pasaje paralelo en Apocalipsis capítulo 7, donde habla del mismo contexto, Apocalipsis capítulo 7, y noten lo que dice. Es paralelo Apocalipsis 7 a lo que está aconteciendo allá en Apocalipsis 15. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a estudiar esto más detallado, pero estos 4 ángeles son los que están aguantando o limitando, restringiendo el poder de Satanás, ¿verdad? Están aguantando los vientos. Vamos a ver más adelante que los vientos representan conflicto, guerra, tribulación. Dios está reteniendo los vientos. Dice el versículo 2: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de ¿qué? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí está entonces el sello de Dios, que Dios pone sobre su iglesia, sobre su pueblo en el tiempo final, cuando termina ese tiempo de gracia, y Dios pone el sello sobre la frente de ellos, ¿verdad? Interesante, la marca de la bestia también está en la frente y en la mano. ¿Qué representa todo eso? Vamos a estudiar eso con calma. La primera pregunta es: ¿qué representa el sello de Dios? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Noten lo que dice Apocalipsis 14:1 sobre el sello de Dios. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Así que el sello de Dios, aquí dice que es el nombre de Dios. ¿Qué representa el nombre de Dios?
el carácter de Dios. En otras palabras, aquellos que serán protegidos en el tiempo final serán ¿quiénes? Los que tienen el sello de Dios o el carácter de Dios. Contrario a los que tienen ¿qué cosa? La marca de la bestia, ¿qué debe representar? Si el sello de Dios es el carácter de Dios en el pueblo, representado en el pueblo en el tiempo final, la marca de la bestia entonces ¿qué es? Pues debe ser lo contrario, o el carácter de Satanás manifestado entre sus seguidores. Y noten, en Apocalipsis 7, regresando ahí, nos dice que ese grupo, dice versículo 4, oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y usted se preguntará y dirá, ¿serán entonces que eso tiene que ver con la nación de Israel, que solamente serán sellados en el tiempo del fin? Recuerden, el libro de Apocalipsis, la literatura apocalíptica es sumamente simbólica, así que hay una representación. En nuestros próximos temas estudiaremos más profundamente este tema sobre quiénes son, qué tiene que ver Israel, qué tiene que ver este sellamiento en cuanto al tiempo del fin. Pero hermana, estamos aquí disfrutando y deleitando porque la Biblia dice que ese grupo, esos sellados de Dios en el tiempo del fin, que tienen el carácter de Dios, ¿verdad? Esos serán los que darán y llevarán la predicación final del Evangelio eterno, del mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje que concluye la historia de este mundo. Es el mensaje, la última amonestación, el último llamado de Dios, la última advertencia y amonestación de Dios a la humanidad. Antes de concluir con él, Dios entonces envía este mensaje tremendo de tres ángeles que dará la predicación final y que terminará y concluirá con el fin de este mundo y el regreso de Cristo Jesús. Hermano y hermana, usted no se puede perder los próximos programas porque esto está candela. Apenas estamos introduciendo estos conceptos. Siga y venga con nosotros a seguir estudiando para que pueda seguir disfrutando. Les recuerdo, la oferta en el poder de la palabra. Aquí está la información en pantalla para que usted pueda recibir este recurso completamente gratuito. Ahí nos puede conseguir. También, si usted está escuchando, quizás no está viendo la pantalla, usted puede escribirnos, y también los que están viendo, a latino@amazingfacts.org. latino@amazingfacts.org. Y ahí nos pueden escribir para el recurso, nos pueden escribir para peticiones de oración, preguntas. Si usted está en el área de Sacramento, aquí en el norte de California, y usted quiere venir con nosotros y estudiar juntos en persona, escríbenos para que podamos enviarle la dirección y unirnos también. Y también quiero que pueden ir a nuestra página amazingfactslatino.org y ahí también se puede poner en contacto con nosotros para estos recursos tan fascinantes. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.